Recording is on. Ok. En lo posible, cuando tengamos alguna clase virtual, voy a tratar de grabarla. A veces el equipo que tengo de computación funciona mejor, otras no tanto. En lo posible voy a tratar de hacerlo. Ahí les puse en el chat que el martes próximo, que es nuestra próxima clase, vamos a ver las lecturas del informe McBride y también los textos de Schmuckler y Reyes Mata, que están en un mismo archivo, Schmuckler y Reyes Mata. El informe McBride está en un archivo que se llama UNESCO. Y el viernes de la semana que viene, que es el 10, vamos a ver el texto de Loretti y Lozano, ¿sí? Esas son nuestras próximas lecturas. Les aconsejo que no se atrasen con las lecturas, sobre todo el texto del informe McBride es un poco más largo que el promedio de archivos que tenemos para leer, así que lo que les recomiendo es que no se atrasen porque después se acumula una gran cantidad de lecturas. Bueno, visto que no hay más gente que quiera prender la cámara, vamos a empezar con las 3 personas que nos están, que están presenciando la clase. Hoy dijimos que íbamos a trabajar con el texto de Picard, de Víctor Picard. Antes de eso, yo quería recordar que el martes pasado, perdón, el viernes pasado, bien digo, sí, el viernes pasado, cuando nosotros comentamos el texto de Napoli, ustedes recordarán que el autor planteaba 3 niveles de análisis de las políticas de comunicación. Un nivel de análisis refería a los contenidos, otro refería a la estructura y otro refería a la infraestructura. Nosotros podemos y debemos aprovechar esa distinción que hace Napoli para analizar el texto de Víctor Picard. Yo también les había dicho, ¿se acuerdan el viernes pasado? Que aunque el texto de Napoli y también el de Picard hablan de Estados Unidos, como caracterizan en ambos casos un modelo comercial, privado, de funcionamiento de medios y también de telecomunicaciones y de Internet, que no es tan alejado, salvando las distancias de escala económica entre Estados Unidos y la Argentina, pero no está tan alejado de lo que pasa en nuestro país, en el sentido de que el sistema de medios, de telecomunicaciones, también en la Argentina es mayormente privado y es mayormente comercial. Entonces, nosotros podemos leer estos textos sin tanta dificultad cuando comparamos lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Más allá de que tiene interés también lo que ocurre en Estados Unidos, porque al ser una superpotencia mundial, tiene lo que pasa en Estados Unidos suele tener un efecto de contagio directo o indirecto en muchos otros países que están bajo el área de influencia estadounidense. Así que, si les parece, vamos a comentar el texto de Picard. Ustedes pueden, obviamente, interrumpirme si tienen preguntas o comentarios que hacer. Tanto pueden interrumpirme desmuteándose, como también pueden escribirlo en el chat sin ningún problema. Este es un texto muy actual. Es un texto, el de Víctor Picard, publicado en febrero de este año 2026. Es un texto que habla de la captura de medios, de la captura de no solo de medios, sino de medios, de telecomunicaciones, de Internet, por parte de grandes oligarcas, ¿no es cierto? De grandes varones de Internet, de grandes empresarios tecnológicos. Justo esta semana yo compartí en las redes un informe que se los recomiendo, que es justamente de captura de medios y que les voy a poner el link acá en el chat. Ese es el informe de una organización que se llama Media Justice,
justicia de medios, y que si ustedes entran en el perfil mío en Twitter, que es Araca la Cana, lo que van a ver es que yo retuiteé una versión en castellano del informe, porque este informe, así como yo se los pongo en este link del chat, está en inglés. Pero hay alguien que se tomó el trabajo de traducirlo, me lo mandó y yo lo retuiteé. Bueno, ¿qué dice Picard? Picard dice que en esta segunda presidencia de Trump, en este año 2026, en Estados Unidos hay un giro a la derecha de grandes medios de comunicación. Cuando dice un giro a la derecha, obviamente está hablando de un giro a favor del gobierno de Trump, de grandes medios de comunicación. Nosotros la clase pasada mencionamos el caso de la CBS, de la CBS, que es una de las grandes cadenas de televisión histórica en los Estados Unidos. Dice que los reguladores, la FCC, ¿se acuerdan que nosotros la mencionamos? Perdón, puse FFC. La FCC, los reguladores que tiene el Estado norteamericano operan como armas políticas, dice Picard, y que las grandes organizaciones de noticias obedecen y retroceden, o sea, actúan de una manera temerosa, complaciente con el gobierno de Donald Trump. Y que han pasado a manos, dice el autor, de unos multimillonarios, a su juicio, incompetentes. ¿Tá? Es gente que en la mayoría de los casos no está relacionada históricamente con la producción y gestión de noticias, no tienen una tradición de gestión de empresas informativas. Los actuales multimillonarios incompetentes, dueños de grandes medios de comunicación que menciona Picard. Uno de ellos, lo mencionamos nosotros también en la clase pasada, es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿vieron? Que compró el Washington Post y que produjo muchos despidos en el Washington Post, motorizó un giro de la línea editorial de un diario que también lo mencionamos el viernes último, es un clásico del periodismo estadounidense. Dice que para Picard, el colapso actual de las comunicaciones no es un fenómeno peculiar o que obedezca a una sola causa, sino que él la llama policrisis, o sea, es una crisis que tiene múltiples causas, y que hay una captura mediática que genera censura, que genera, dice, exclusión y genera fracaso democrático, ¿no? Él, si bien Picard, lo dice el texto que tenemos para lectura, es un profesor, es un investigador universitario, al mismo tiempo es una persona que aboga por una transformación, por un cambio de las políticas de comunicación en los Estados Unidos, y entonces anuncia al comienzo del texto que él va a hacer propuestas de cambio en función del análisis que va a realizar, ¿no? Bueno, dice que esta policrisis, esta crisis múltiple de las comunicaciones en Estados Unidos, exige un análisis político-económico que esté centrado en, según él, la propiedad, el control y la estructura de mercado. Acá es donde nosotros tenemos que empezar a establecer conexiones con el texto de Napoli. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que la estructura, el nivel de análisis de la estructura que plantea Napoli tiene que ver justamente con las condiciones de la propiedad? ¿Quién puede ser propietario de medios de comunicación? ¿Quién puede ser? Les quiero decir, frente a la pregunta de quién puede ser propietario de medios de comunicación, de empresas de telecomunicaciones, de empresas de internet, no hay muchas opciones. Les voy a decir cuáles son las opciones. Esto que voy a decir a continuación se llama, en lenguaje académico, variables de análisis. O sea, hay un concepto que es la estructura de propiedad
de un sector determinado, en este caso de las comunicaciones, y para analizar ese concepto nosotros tenemos que operar analíticamente con variables de análisis. Se llaman variables de análisis porque varían precisamente, o sea, porque no siempre son las mismas. Esas variables de análisis en la estructura de propiedad son: los medios, las telecomunicaciones e Internet pueden ser de propiedad estatal, ¿sí? O sea, el Estado puede ser propietario de los medios. La clase pasada yo les dije, en la época de la Unión Soviética, todos los medios de comunicación eran de propiedad del Estado, había un monopolio estatal. Bueno, esa es una forma de estructurar la propiedad de los medios de comunicación con propiedad estatal, monopolio estatal, ¿sí? Otra forma es que sean totalmente privados, ¿sí? Privados comerciales, quiero decir, que sean empresas privadas comerciales. Hay una forma muy típica en Occidente, que es una forma clásica también en nuestro país, en la Argentina, que es la propiedad mixta, es decir, un sistema de medios de comunicación que tiene empresas, operadores comerciales privados, pero también tiene algunos medios, en el caso argentino han sido la minoría de los medios, en manos del Estado. Los gestiona el Estado. ¿Vieron Canal 7, cuyo eslogan es la TV pública? Bueno, es un canal del Estado. Radio Nacional es una radio del Estado. La extinta agencia Telam, que cerró el presidente Milei, era un medio del Estado. Paca Paca es un medio del Estado. Bueno, son pocos en cantidad, pero el Estado tiene algún tipo de participación minoritaria en la estructura de propiedad del sistema de medios en la Argentina. ¿Ok? Entonces, para Picard, en este texto, es importante centrar el análisis en la estructura, dice él, en la estructura de propiedad, que es un poco, si uno dice, quien controla la propiedad, controla, esto lo dijimos también en la clase pasada, ¿se acuerdan? Controla en parte los contenidos. Porque, qué sé yo, vieron que América 24 es de Vila Manzano, ¿no? Vila, este señor que además es empresario de fútbol y de casinos, y José Luis Manzano, que es un empresario también del sector de hidrocarburos y de muchas otras actividades. Bueno, ellos son los dueños de América 24, del Grupo América, ¿ok? Bueno, sería raro, tienen como socio en el Grupo América a Velocopit, tenían como socio a Velocopit. Este es el de Swiss Medical. Entonces, lo que quiero decir es que sería raro que en el Grupo América algún programa de televisión investigara los sobreprecios de la industria de prestación de servicios de atención médica. Porque entre gitanos no nos adivinamos las cartas, o sea, porque, digamos, sería como pegarse con un hacha en la propia espalda, ¿no? O sea, eso no va a ocurrir. En general no va a ocurrir. Entonces, por eso Picard habla de quien detenta la propiedad, detenta el control, dice él. También el autor plantea que el análisis que quiere proponer necesita de un análisis de leyes, de regulaciones legales, ¿sí? Acá voy a hacer un punto y seguido, si ustedes quieren. Cuando nosotros decimos que hay una regulación en un sector, ¿se acuerdan que yo en la clase pasada les decía no existe la no política? En ningún caso no existe la no política. También quiero decirles, no existe la no regulación. Siempre hay regulación. Digamos, en la vida familiar hay regulación. En la relación que tenemos con nuestras amistades hay regulación, ¿sí? A veces no hay una ley escrita, pero la ley escrita es solo una parte de la regulación. Por ejemplo, cuando Mark Zuckerberg, la conducción de Meta, programa algorítmicamente la plataforma Instagram, propiedad de Meta,
para que algunos contenidos sean más, para que los reels que tienen menos de 3 minutos sean más difundidos que los reels que tienen más de 3 minutos. ¿Sí? Esa es una regulación de Instagram, que toda la gente que es influencer o que maneja de manera profesional esa red sociodigital, le presta mucha atención, porque obviamente si hacen un reel de corto de tiempo, va a tener mayores posibilidades de difundirse en la red que si hace un reel largo, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejemplo entre miles de ejemplos que podemos poner en donde un empresario privado puede regular lo que hacen miles de millones de personas. Instagram tiene algo así como 2.300 millones, 2.300, bien digo, millones de usuarios. Es decir, más de una cuarta parte del mundo usa Instagram. ¿Ok? Entonces, un empresario regula. Aunque no haya una ley votada por un congreso que diga, hey, los reels tienen que durar esto, tienen que durar lo otro, y muy probablemente no va a haber una ley del congreso que diga eso, pues sería medio absurdo. Entonces, este era una pequeña desviación que hago del argumento que estoy desarrollando para decir que las regulaciones pueden incluir leyes que votan los congresos, que decretan los presidentes, o pueden incluir también decisiones que toman las empresas, sobre todo empresas que tienen un poder dominante, que son empresas de gran envergadura, muy concentradas, muy poderosas, como puede ser el grupo Meta, o puede ser el grupo Globo en Brasil, o el grupo Clarín en la Argentina, o el grupo América en la Argentina, o el grupo Índalo en la Argentina, ¿no? Entonces, dice Picard que tenemos que atender a la parte de la estructura de propiedad y tenemos que atender también a las políticas públicas. De todas formas, lo que vamos a ver es que el autor le presta atención a este nivel de estructura de propiedad, pero también le presta atención al nivel de contenidos y al nivel de infraestructura del que nos habla el texto de Napoli en este texto también, ¿no? Bueno, dice otra cosa que es súper interesante. El concepto de captura mediática es un concepto que históricamente desplegaban los sectores más bien de inspiración liberal, liberal clásica, no lo mezclen con la actual coyuntura política de la Argentina, o sea, liberales al estilo Alberdi, por decir algo, ¿entienden? O sea, no Milei, no esta cosa liberticida, libertaria, actual. Liberales clásicos. Esos liberales clásicos temían que el Estado capturara y censurara a los medios privados, a las empresas periodísticas privadas. Entonces, como les digo, y como dice el texto, el concepto de captura mediática siempre fue usado para denunciar ciertas desviaciones autoritarias de algunos gobiernos, que existieron, por supuesto, que trataban de capturar a los medios, de sofocar a los medios, de censurar a los medios, de intimidar a los medios para que los contenidos de esos medios obedecieran a la línea editorial que le convenía al propio gobierno. ¿Estamos? Digo, la semana pasada conmemoramos el 50 aniversario del golpe de Estado en la Argentina. En la última dictadura en nuestro país había medios privados. Casi todos los diarios y revistas en la Argentina, mejor dicho, no casi, todos los diarios y revistas de la Argentina en la dictadura nuestra eran privados. Sin embargo, obedecían la línea editorial del gobierno de Videla y después el de Viola, Galtieri y Viñones, o sea, de los presidentes que tuvo la última dictadura. ¿Tá? Esa es una idea de captura mediática. ¿Tá? Ahora bien, para Picard, lo que está ocurriendo en los últimos años es que la captura mediática ya no se realiza por la vía de
el Estado como el malo de la película, sino por la vía de mega multimillonarios, también privados, en general provenientes del sector tecnológico, tipo Elon Musk, que capturan, quiero decir, que compran o que condicionan fuertemente, aunque no los compren, a los medios de comunicación, a las empresas periodísticas. Esto es, condicionan entonces la circulación social amplia de noticia, de opinión, es decir, condicionan la agenda pública a partir de ese proceso de captura. Lo que Picard viene de alguna manera a señalar en este texto es que, ok, podemos usar la idea de captura mediática, solo que los actores que participan de la captura son muy distintos a los que estábamos acostumbrados hace un par de décadas cuando hablábamos de captura mediática. En realidad no hace tantas décadas. Yo les cuento una pequeña anécdota. Yo tuve la suerte de ser invitado a un congreso en Berlín en el año 2017 o 2018, antes de la pandemia, que era sobre captura mediática. Y dije esto que estoy diciendo, que dice Picard acá. Es decir, yo lo que les decía es, hey, en este congreso todos hablan de que el Estado es el malo, pero lo que estamos observando 2017, 2018, y lo que de manera muy nítida observamos en América Latina desde hace muchas décadas, es que la captura mediática no solo ocurre porque los gobiernos intervienen, sino en muchos casos porque la concentración de la propiedad privada de medios de comunicación es tan alta que pocos grupos económicos privados capturan al resto de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea. Y, según Picard, esa captura mediática tiene, o él lo analiza en dos niveles. Por una parte, la captura capitalista, como le llama él, y por otro lado, la captura oligárquica, como la llama él, ¿sí? Vieron que a muchos de estos tecnobros, a estos multimillonarios de las Big Tech estadounidenses, se los denomina tecnooligarcas, ¿vieron? Entonces, bueno, la captura oligárquica, dice. Veamos de qué nos dice el primer nivel que habla de captura capitalista. Lo que dice Picard es que, históricamente, los medios de comunicación en Estados Unidos han sido hipercomerciales, o sea, han tenido una lógica de funcionamiento económico hipercomercial. Todo lo que voy a decir a continuación tiene mucho que ver con el informe McBride que ustedes tienen que leer para la próxima. Nosotros, bueno, no sé ustedes, depende de la historia que tenga cada una y cada uno de ustedes, pero muy probablemente tengamos como naturalizado que los medios son empresas privadas y buscan comercializar sus informaciones, sus espacios de opinión, sus espacios de entretenimiento. Pero esto no tiene por qué ser así. En Europa, a partir del fin de la Segunda Posguerra Mundial, o sea, desde 1945, la mayoría de las emisoras de televisión y de radio fueron servicios públicos, es decir, no comercializaban su contenido. No había publicidad. De hecho, hoy, 2026, en la BBC, en Inglaterra, no hay publicidad. En televisión española y en radio y televisión y en radio española no hay publicidad. En la televisión francesa no hay publicidad. Si ustedes están abonados a algún sistema de televisión por cable que tenga los canales, vieron, de la Deutsche Welle, DW, y de Francia Internacional, France Televisión, lo que van a ver es que ahí no hay publicidad. No hay publicidad. Que, por cierto, son señales que les recomiendo mucho para seguir lo que está ocurriendo ahora en la guerra en Medio Oriente. Sí, creo que alguien levantó la mano. Mauro, sí. Sí, yo, a ver, Martín, porque no me quiero perder. Porque estaba pensando respecto a esto que vos estás hablando. Ponele la TV pública. Uno cuando ve la TV pública a veces ve publicidades
qué sé yo, privada, no sé, CBC, Sí. alguna de esas. Eso puede ser que tenga como un trabajo mancomunado entre lo privado y lo público, o lo estatal, lo privado estatal, o está mal, o sea, no me quiero perder. No, está muy bien lo que decís. O sea, lo que vos decís, Mauro, es que acá en la Argentina, Canal Claro, 7, la TV Pública o Radio Nacional incluso, tienen publicidad. sí. Esa es un rasgo peculiar de los medios que gestiona el Estado en muchos países latinoamericanos, en la Argentina y en muchos otros. No en todos. Por ejemplo, en México, los medios del Estado mexicano no tienen publicidad. Pero en la mayoría de los países latinoamericanos, en Colombia, en Chile, en Paraguay, en Ecuador, sí tienen publicidad los medios del Estado. O sea que vos tenés razón ahí. ¿Ok? Pero, Ah, pero, en Europa, los medios estatales, que son medios públicos, no tienen publicidad, a diferencia de lo que pasa en América Latina. Por eso les decía, la BBC, la televisión francesa, la RAI en Italia, la Deutsche Welle en Alemania y así, o sea, en cada país, los medios de comunicación más importantes, que además son los medios del Estado, en esos países son los que tienen más rating, más audiencia, no tienen publicidad. Entonces, ¿con esto qué quiero significar? Quiero significar que son medios cuya producción informativa y cuya producción de entretenimiento cuesta mucho dinero. O sea, no es que no tienen publicidad y lo que hacen es etéreo. No, no. O sea, hay que pagarle el salario a los periodistas, a los actores. O sea, es muy caro sostener la BBC. ¿Ok? Pero se sostienen económicamente no a través de la publicidad, sino a través de lo que en Europa se llama un canon. Es decir, cada hogar, cada hogar de ese país, de Inglaterra, de España, de Italia, etcétera, paga un canon anual para sostener a los medios públicos. ¿Por qué ocurre esto? Esto que estoy diciendo es bastante importante. ¿Por qué ocurre esto? Porque en Europa, a partir de la Segunda Guerra Mundial, esto no siempre fue así, esto es a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero sigue vigente hoy, 80 años después, entendieron que si metían publicidad privada, por ejemplo a la Coca-Cola, para que haga publicidad, no iban a tener independencia editorial de la Coca-Cola. Entonces, si después tenían que investigar la obesidad infantojuvenil que viene de la ingesta de azúcares, que entre otras cosas tiene como protagonistas a las bebidas azucaradas, por ejemplo, a Coca-Cola, no iban a tener posibilidades de hacer investigación periodística que defienda el interés público, porque son medios públicos, porque están como eh, condicionados por la pauta publicitaria de la Coca-Cola. ¿Ok? Entonces no tienen publicidad. Lisa y llanamente, no tienen publicidad. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Volviendo al texto. Ahora veo que hay un par de mensajes en el chat, pero ¿qué quiero decir con esto? Volviendo al texto. Que los medios de comunicación no tienen por qué ser comerciales. La BBC no es comercial. Podemos criticar a la BBC. O sea, alguien puede agarrar, yo les recomendé que vean la Deutsche Welle o France Televisión para el conflicto de Medio Oriente. Y verdaderamente, o sea, ustedes pueden mirarlo y me pueden venir a la clase siguiente y me dicen, profe, estuve mirándolo y la verdad que me parece que la línea editorial es una bosta, o sea, no sé, no tienen diversidad de fuentes, no sé, qué sé yo, no sé. Cada uno tendrá su opinión. O sea, eso es lícito, podemos discutir la línea editorial de cada uno de esos medios públicos. Lo que no podemos discutir, porque es obvio, es que no son comerciales. O sea, no son comerciales. No meten anuncios publicitarios, no te quieren vender cosas. En todo caso, de una manera más sutil, alguien me puede decir, bueno, pero me quieren vender ideas. Bueno, ok. O sea, me quieren vender, por ejemplo, que
Irán tiene la culpa de lo que pasa en Medio Oriente, o que Israel tiene la culpa de lo que pasa. Ok, esa es su línea editorial. Eso podemos discutirlo. ¿Está bien? Pero no me quieren vender Coca-Cola. No me quieren vender Coca-Cola. De hecho, hacen las mejores investigaciones sobre salud pública, interés público, lo hacen los medios públicos europeos. No en vano. ¿Sí? Bien, voy un segundo a leer qué dicen en el chat. Dice, pero por ejemplo, Canal Encuentro no tiene publicidad. Claro, efectivamente, la señal Canal Encuentro, que es un canal cultural, en la Argentina no tiene publicidad. Paca Paca tampoco tiene publicidad. Eso es muy interesante, porque es un modelo distinto al Canal 7. Es un modelo distinto a Radio Nacional, que son también del Estado argentino, pero sí tienen publicidad. ¿Está bien? Entonces, para mí es muy interesante. Vamos a llegar en clases sobre el final del cuatrimestre, cuando hablemos más de la actualidad, vamos a llegar a analizar Encuentro, Paca Paca, como modelos de intervención del Estado en el sistema de medios de comunicación que no comercializa la programación ni los contenidos. Para mí, esta es mi opinión personal, como Martín Becerra, les quiero decir, es muy interesante, es muy bienvenido que un Estado en América Latina, donde en general los medios estatales han sido profundamente comerciales, inaugure canales, por ejemplo, infantiles, que no tienen publicidad, a diferencia de Fox Kids o Cartoon Network, ¿no? O sea, a diferencia de señales de televisión infantil que son profundamente comerciales y que enloquecedoramente comerciales, uno podría decir. Esta es mi opinión. Entonces está bueno, para mí es una buena iniciativa del Estado argentino, lamentablemente hoy completamente desfinanciada por el gobierno actual. Y Julián dice, y en el caso de la publicidad sea el propio Estado, ¿cuenta publicidad? Me acuerdo de la época, sí. Sí, cuenta como publicidad. O sea, el Estado realiza publicidad. El Estado, no solo en Fútbol para Todos, también actualmente, YPF, por ejemplo, es una empresa del Estado argentino, ahora que tuvimos el fallo de la Corte en Nueva York, ¿no? O sea, YPF es una empresa del Estado argentino. Ha sido expropiada durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, el gobierno actual de Milei no realiza publicidad oficial como sí lo hacía el gobierno de Alberto Fernández, el de Mauricio Macri, el de Cristina Fernández, el de Néstor Kirchner, el de la Rúa y todos los anteriores. No. Hace publicidad de una manera más, si ustedes quieren, sutil. La hace a través de Banco Nación, que es del Estado argentino, de YPF, que es del Estado argentino, ¿no? O sea, de empresas del Estado argentino. Entonces, Milei dice, nosotros como Casa Rosada no hacemos publicidad oficial. Bueno, pero la cuenta de publicidad oficial de YPF creció muchísimo con este gobierno. Bajó el gasto en publicidad oficial de la Casa Rosada, subió mucho el de YPF. Hay un colega del grupo de investigación del Centro ISEP que les mencioné la vez pasada, que se llama Agustín Espada, que ahí les puse, que es un docente de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador también de CONICET, uno de cuyos temas centrales de investigación es justamente el gasto en publicidad oficial del Estado argentino. Así que también cuenta como publicidad. Y cuando yo les decía, hey, la Coca-Cola o la Philip Morris, ¿no? Te puede condicionar la línea editorial si te financia publicidad. Eso también vale para el gobierno nacional. Es decir, si yo necesito que YPF me ponga pauta oficial, que es lo que ocurre con Radio Rivadavia, por ejemplo, hoy, entonces, cuando tramite temas como la corrupción del caso Libra, no voy a ser muy independiente que digamos, porque necesito parar la olla a fin de mes y cobrar la pauta que me pone el gobierno a través de la empresa YPF. Ojo, vale para el gobierno de Milei, pero también vale para Cristina Fernández o para, no sé, Carlos Menem o para Hipólito Yrigoyen. Me frega en ese sentido. Por supuesto, no todos los gobiernos fueron iguales en el gasto en publicidad oficial, pero no quiero irme mucho del tema de hoy.
hay diferencias entre gobierno y gobierno, es interesante evaluar esas diferencias, pero sí, la respuesta es sí condiciona. Lo que pasa es que los medios, los medios públicos en Europa, los que les digo que no son comerciales, tampoco tienen publicidad oficial. En todo caso, tienen alguna campaña de bien público del tipo vacúnese o, qué sé yo, en los meses de verano tengan cuidado cuando salgan a la ruta, verifiquen, qué sé yo, no sé, que el auto esté en condiciones para evitar problemas, problemas de tránsito y accidentes. Ok, vuelvo al texto de Picard. Él habla de captura capitalista. ¿Qué quiere decir con eso? Dice, históricamente el sistema de medios en los Estados Unidos fue fuertemente hipercomercial. Los medios escritos fueron comerciales en el siglo XIX, la radio nació como un medio muy comercial y ese modelo comercial, publicitario, hipermercantilizado, fue copiado por la televisión en los Estados Unidos. ¿Qué significa hipermercantilizado o hipercomercial? Significa que si uno tiene mucha tanda publicitaria para financiarse, entonces el contenido de los programas va a estar muy mercantilizado, va a estar dirigido a venderte cosas. ¿Ok? Lo cual para nosotras y nosotros como televidentes a veces es muy obvio cuando aparecen las PNT, la publicidad no tradicional, ¿no? Es decir, che, te conté que estoy lavándome los dientes con la pasta, qué sé yo, Colgate, ¿no? O te dije que me tomé un Uber para, o sea, y hacen un guiño, jeje, Uber, y, bueno, o sea, quiere decir, para todo esto lo tenemos súper naturalizado. Repito, no tiene por qué ser así. No es así en todo el mundo. En Europa no es así. Por supuesto, en Europa hoy, 2026, hay canales privados. No son los de mayor audiencia, pero hay canales privados. Algunos son muy importantes. ¿Ok? Y esos sí tienen publicidad comercial. Pero los públicos no tienen publicidad comercial. Bueno, entonces, según Picard, en Estados Unidos ha habido una captura capitalista, en el sentido de que los medios se naturalizaron en un funcionamiento de carácter comercial. También dice que en Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX, se crearon medios del Estado. Uno de esos medios, por ejemplo, es la PBS, que es Public Broadcasting System, otro es National Public Radio, ¿no? Son medios que les llamaríamos estatales, públicos, que existieron en Estados Unidos. Bueno, la NPR es la que hace Tiny Desk, ¿vieron? Ustedes seguramente han escuchado algún recital de Tiny Desk, de este formato de Tiny Desk. Bueno, es un medio público el que lo hace. Lo hace con productoras privadas de música, entonces llevan a, no sé, Sting, como pueden llevar también a Catriel, o sea, digo, llevan músicos en acuerdo con productoras. Pero, ¿ustedes ven publicidad comercial en Tiny Desk? No, no, porque no tiene publicidad. Ahora, 2025, 2026, en este segundo gobierno de Trump, Trump está detonando la NPR y la PBS. O sea, les está haciendo percha, las está desarmando, les está quitando todo el financiamiento público a esos medios que, sin disputar audiencias grandes, porque la verdad es que tanto la PBS como la NPR en Estados Unidos han sido siempre medios minoritarios, de élite, digamos, de una élite intelectual, con formación universitaria en general, pero tuvieron muchas décadas de un buen funcionamiento y de buenos productos, de buenos programas. Ahora Trump, como les digo, lo está aniquilando a ese sistema público estadounidense. Por lo tanto, solo queda, en la medida en que esto se aniquile, como está avanzando Trump, quedan los medios del Estado, perdón, los medios privados, que son en su mayoría son pro-gubernamentales, son pro-Trump, esos medios privados estadounidenses. Dice
en este subtítulo de la captura capitalista, Picard, que el mismo modelo se adoptó en Internet. Él dice que la comercialización de los medios digitales en Estados Unidos comenzó con fuerza en la década de 1990, cuando la infraestructura de Internet, acá se nos tiene a nosotros que prender una señal de alarma, infraestructura, de la que nos estaba hablando antes Napoli, ¿ok? La infraestructura de Internet, o sea, los cables, ¿entienden? O sea, la infraestructura de cables y de nodos que conectan a los hogares con la red de Internet, dice él, originalmente financiada por la Fundación Nacional de la Ciencia, es decir, por el Estado. ¿Quién financió el proyecto ARPANET y el desarrollo de la infraestructura de Internet en las primeras décadas? El Estado estadounidense. ¿Ok? O sea, públicamente se financió. En la década de 1990 eso se privatiza, como bien dice acá Picard. Entonces, desde 1990 en adelante lo que tenemos es un modelo cuya infraestructura ya no está en manos públicas, sino que está en manos privadas. Google, por ejemplo, las telefónicas son dueñas de los cables submarinos, de los cables de conectividad. Si ustedes tienen conexión a Internet en sus hogares, física, conexión fija quiero decir, bueno, el proveedor es un proveedor privado mayormente. Eso, quiero decir, en la Argentina hay algunos proveedores que son cooperativos, que no son privados comerciales, no son empresas privadas comerciales, son cooperativas, pero son un porcentaje muy pequeñito del conjunto de proveedores de acceso a Internet, ¿sí? El movimiento cooperativo. También tenemos una empresa del Estado, que es ARSAT, que gestiona una red de fibra óptica troncal, se dice. Eso es infraestructura, ¿ok? Estamos hablando ahora del nivel de infraestructura, no las empresas, si están muy concentradas o no, sino cómo y quién posee los fierros de conectividad. Y en el caso de Internet, tenemos en la Argentina, todavía hoy, andás a ver cuánto tiempo, más, una empresa estatal, se llama ARSAT. La red de fibra óptica troncal más grande de la Argentina es de ARSAT. La construyó el Estado argentino con el dinero público de las y los argentinos. Cuando digo es una red troncal significa que no te vende el servicio domiciliario, no hace lo que se llama en la jerga última milla, no va a los hogares. ARSAT lo que hace es proveerle conectividad mayorista a los que sí venden el servicio domiciliario de conexión a Internet. Pero eso después se conectan a la red de ARSAT. ¿Tá? Eso sigue funcionando. Eso tiene que ver con infraestructura. Ese nivel de infraestructura. Bueno, Picard, ¿qué nos plantea acá? Que en Estados Unidos esa infraestructura, a partir de los años 90, se privatizó. ¿Sí? Entonces es una captura capitalista, le llama él. Entonces, para ordenar lo que estoy diciendo, el autor dice que el modelo comercial, mercantilizador de las comunicaciones obedece a una captura capitalista en Estados Unidos. Nosotros, en América Latina, en muchos casos, copiamos una parte importante de esa lógica capitalista. Somos países capitalistas nosotros, en América Latina, excepto Cuba. Esa lógica capitalista de los Estados Unidos. ¿Está bien? Luego, el autor nos habla de la captura oligárquica, dice él. Una cosa es la captura capitalista, que significa comercializar todo es una mercancía, y otra, distinta, según él, es la captura oligárquica, porque dice que la lógica capitalista, cuando no tiene políticas públicas que moderen la concentración de la propiedad, termina en manos de muy poca gente, de muy pocos grupos, de muy pocos millonarios, que son los que tienen
la mayoría de los recursos. ¿Ok? Esa tendencia a la concentración habla de un proceso de oligarquización de las comunicaciones, dice Picard. Entonces, vuelvo al ejemplo de Jeff Bezos, que para mí es muy ilustrativo. Cuando el tipo que es el dueño de Amazon compra el Washington Post, nos habla de un proceso de oligarquización. No es que los dueños del Washington Post, antes de vendérselo a Bezos, eran Agustín Tosco, no eran dirigentes obreros. No, eran también empresarios millonarios, obviamente. Pero estaban más diversificados. Hoy el tipo, que es el dueño de la principal empresa de comercio electrónico de los Estados Unidos, que además tiene el servicio de Prime, o sea, de video bajo demanda por streaming, que es Jeff Bezos, compra el Washington Post. Y dice en el texto Picard, a Bezos el Washington Post le costó menos que el yate que tiene. ¿Sí? Eso habla de un proceso de concentración oligárquica descomunal. ¿Cuál es el peligro democrático, según el autor? El peligro democrático consiste en que si hay muy pocos que tienen mucho poder, porque te pueden poner el precio de la bicicleta a través de Amazon y te puede, no sé, censurar una perspectiva de denuncia de abusos del ejército estadounidense en Medio Oriente a través del Washington Post, con todo ese poder le resta posibilidades a otras perspectivas para que circulen en el seno de la sociedad estadounidense. ¿Entienden? O sea, esa acumulación de poder es la de una captura oligárquica, dice él. Cuando Elon Musk compra Twitter, vieron que Twitter era una empresa también, obviamente, en manos de gente que tenía plata, no eran dirigentes obreros. Pero estaba más diversificado. En el año 2022, Elon Musk, que es el dueño de SpaceX, de Tesla, ¿no? Que es un contratista del aparato militar de defensa estadounidense, es el dueño de Starlink, compró X o Twitter y después la rebautizó como X. Lo que tiene es un poder ya no solamente económico, militar, sino también simbólico. Porque X es la red de breaking news, o sea, es la red que genera agenda pública en todo el mundo. ¿Sí? Muchas de las noticias que nosotros nos enteramos que produce el gobierno argentino, las publica o el señor presidente o alguno de sus ministros en X. El ministro de Economía Caputo publica un tuit y nos enteramos de cosas. Y la dirigenta Cristina Fernández de Kirchner le contesta en X. A Milei le dice, che, Milei, no sé qué historia. Bueno, o sea, nos enteramos de cosas, ¿entienden? O sea, quiero decir, es agenda pública. Y eso hoy está en manos de un tipo que es el megamillonario más rico del mundo, que es Elon Musk. Que además fue funcionario del gobierno de Trump. Eso es una captura oligárquica, dice Picard, y eso es un peligro democrático, la captura oligárquica. Entonces dice que esa consolidación corporativa extrema permite que oligarcas de derecha, aliados de Trump, tengan vastos imperios mediáticos. Dice Picard en este texto. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les puse el ejemplo de la venta de las operaciones de TikTok en los Estados Unidos? Venta que fue forzada, forzada por una ley del Congreso estadounidense. Los chinos de ByteDance tuvieron que vender TikTok en los Estados Unidos. El que compró TikTok es el hijo de Larry Ellison. Larry Ellison es el dueño de Oracle. Es el segundo tipo más rico del planeta Tierra. También muy amigote de Trump. Entonces,
cuando hablamos de una oligarquía que captura el sistema de medios y de medios y de plataformas digitales, estamos hablando de cosas concretas, de cosas que sucedieron y se están sucediendo en estos últimos años. El texto de Picard no es un texto abstracto, no es un texto teórico, es un texto de análisis de coyuntura, si ustedes quieren, ¿no? Para Picard, esa captura capitalista, luego captura oligárquica, es seguida por una captura, dice él, autoritaria. O sea, el sentido que tiene la captura capitalista y la captura oligárquica conduce a un sistema cada vez más autoritario. Y ahí pone algunos ejemplos. Yo no quiero extenderme mucho, porque además sé que las clases por Zoom son más pesadas. A mí se me hacen más pesadas, además, sobre todo cuando no veo, en la mayoría de los casos, solo iniciales. Entonces no me voy a detener en los muchos ejemplos que da en el subtítulo de la captura, de la captura autoritaria, ¿no? Pero si ustedes buscan, incluso si yo he escrito varias notas al respecto, pero bueno, pueden leerlas en las que yo escribí, en las que escribió mucha otra gente. En este gobierno de Trump, la CBS, que es una de las cadenas de televisión privada más importantes de los Estados Unidos, echó a grandes conductores que no coinciden con el gobierno de Trump, ¿sí? Entonces, esa captura autoritaria, el autor, en el texto ustedes tienen hipervínculos, o sea, enlaces, links, que los conducen a muchos ejemplos de periodistas que fueron perseguidos, apresados, incluso, o sea, fueron metidos en cana por el gobierno de Trump, cosas que son medio inéditas en la historia reciente de los Estados Unidos en relación a los grandes medios de comunicación. No es que no hubiera censura sutil en décadas anteriores, la hubo, pero este giro autoritario que denuncia Picard en el artículo es algo más bien novedoso. Por último, Picard se pregunta qué hacer. ¿Qué hacer? Esta parte del texto a nosotros en nuestra materia no nos interesa tanto qué hacer. ¿Por qué no nos interesa tanto? Lo que voy a decir a continuación, soy consciente de que se presta a debate, ¿tá? No es que lo que voy a decir yo sostenga que es una verdad revelada. No lo es y se presta a debate, y lo que voy a decir a continuación es más bien mi parecer, mi opinión. Mi opinión es que tipos como Picard, que es un investigador, es un docente, es un académico, su habilidad, su competencia, su capacidad está puesta en el análisis más que en el quehacer, más que en definir recetas de acción. No es un tipo de acción, ¿sí? Su contribución pública para mí es intervenir públicamente mostrando de manera accesible sus análisis, como este que estamos compartiendo. ¿Quiénes son los que tienen mayores habilidades, mayores competencias, mayores capacidades para hacer cosas? ¿Quiénes son? Los políticos. O sea, hay políticas y políticos profesionales. Ya sé que en el mundo entero, también en nuestro país, el quehacer político profesional está bastante desacreditado por los enormes fracasos reiterados de políticas y políticos profesionales de todo color y pelaje en las últimas décadas. Sí, lo sé. Pero no es lo que quiero decir es, no es el fuerte de Picard, ¿entienden? O sea, es como decir, no sé, me gusta mucho cómo analiza un crítico de cine las películas, y una cosa es que ese crítico de cine
a mí como espectador me ayude a entender el arte cinematográfico, pero si yo lo pongo a hacer El Padrino 1, 2 o 3, o sea, no es un cineasta, no es Francis Ford Coppola, ¿entienden? O sea, bueno, una cosa es ejercer el análisis, ejercer la crítica, contribuir con eso, y otra cosa es ponerse a hacer una película. Hay gente que sabe hacer una película y que capaz que no es tan buena criticando. O sea, capaz que Charly García no es un buen crítico de música. Lionel Messi no es un buen crítico de fútbol, en realidad no es un buen crítico de nada, porque cada vez que hable de la boca, además, mete la pata. ¿Qué le pedimos? Que juegue a la pelota. ¿Está bien? Y capaz que una otra persona sabe hacer una buena crítica de fútbol, capaz no. A mí, que soy fútbol, yo sigo gente que son muy buenos críticos de fútbol, que yo no sé, Ezequiel Fernández Murs, que es un gran periodista de deportes. Ahora, si lo ponemos al pobre Ezequiel con una pelota, trastabilla y se cae, pobre. Además está medio redondo, ya está medio gordito, qué sé yo. Bueno, cada cual en su quehacer. A eso voy. Cada cual en su quehacer. Esa es mi opinión. Reconozco que lo que estoy diciendo se presta a debate, etc. No obstante todo lo que acabo de decir, vamos a ver qué dice Picard sobre qué hacer. Él dice que una línea de defensa contra la captura autoritaria de los medios tiene que ver con defender el interés público. Para defender el interés público uno tiene que ponerle coto, que ponerle límite a la hipermercantilización, a la hipercomercialización de los medios. Tiene que decir, hey, me interesa la salud pública, la salud mental de los adolescentes, entonces voy a ponerle límite a la comercialización de productos en redes digitales porque entiendo que eso puede aumentar la ansiedad de los adolescentes, puede conducir a trastornos de distinto tipo, a depresión, etc. ¿No? Es decir, tengo que ponderar que el interés público vale más que hacer guita en un punto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá Picard. Dice que una solución frecuentemente invocada es simplemente anular o prohibir grandes conglomerados mediáticos, o sea, ponerle límite a la concentración de los medios. Si nos vamos al texto que vimos de Napoli, esa es una política de comunicación que atendería al nivel de la estructura. Por ejemplo, decir, hey, Grupo Clarín, ¿se acuerdan que yo la vez pasada les puse el ejemplo de que el ENACOM condiciona la autorización de la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom Argentina a que Telecom Argentina dice que mi autenticación... ¿Eso significa que se dejó de grabar? No, se sigue grabando. Está grabando, ¿no? Bueno, no sé por qué dice que... Igual voy terminando, pero que el NACOM, o sea, el órgano de las comunicaciones del que está intervenido por Milei, condiciona la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom Argentina a que Telecom Argentina se deshaga, que venda, que se desprenda de 6 millones de clientes sobre los 40 que tiene Telefónica más Telecom en telefonía móvil. Bueno, esa es una medida de política de comunicación que atiende la estructura, es decir, le dice a una empresa que es demasiado grande, que tiene un poder demasiado grande y que tiene que disminuir ese poder para equilibrar fuerzas con otras empresas. ¿Ok? Entonces, Picard nos comenta en el texto que esa es una manera, que es prevenir o desmantelar la concentración de grandes conglomerados mediáticos. Eso se dice fácil o se escribe fácil, pero es muy difícil de lograr en la práctica. De hecho, parte de la batalla, ¿se acuerdan? Bueno, no sé, ustedes son chicos, pero parte de la batalla que hubo con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en la Argentina tenía que ver con que esa ley establecía límites a la concentración de medios y el Grupo Clarín, obviamente, batalló contra esa ley para evitar ser desconcentrado por una política, por una ley. ¿Ok?
Bueno, dice Picard que hay un conjunto de herramientas antimonopolio que se pueden pensar, y también dice él que los medios en Europa, por eso todo lo que hablamos antes tiene bastante relación con este final, porque él dice que en Europa los medios son de servicio público. Yo en esta clase de hoy anticipé algunas cuestiones de medios públicos para diferenciarlos de medios comerciales. Y hablé de medios estatales, medios públicos en Europa. Lo cierto es que los medios estatales no son sinónimos de medios públicos. Por eso no vamos a desarrollarlo mucho más en la clase de hoy, aunque yo ya dije cosas al respecto. ¿Ok? Sí me interesa subrayar que para el autor, para Picard, el modelo europeo de servicios públicos, como puede ser la BBC, como puede ser Radio y Televisión Española, etc., es un modelo al que Estados Unidos debería prestarle atención para evitar la captura capitalista, la captura oligárquica y la captura autoritaria que él analiza en su texto. ¿Está bien? Buena parte de estos ejes, así como tienen relación con el texto del que venimos, que es el texto de Napoli, tienen mucha relación también con el texto al que vamos a ir para nuestra próxima clase, que es el del informe MacBride. ¿Tá? Así que, para ir cerrando, les repito los que les recomendé fuertemente al comienzo de la clase de hoy. Lean hasta la página 113 del informe MacBride. No se estanquen en la lectura porque lo que nosotros estamos haciendo con el curso es una acumulación de conceptos. Entonces, para entender lo que viene es preciso haber leído los que ya hemos leído y comentado en clase y así sucesivamente. Entonces, el informe MacBride nos va a servir para la clase siguiente entender nuevas cosas. ¿Está? Entonces, para nuestro próximo martes, espero que nos veamos presencialmente. De todas formas, si hay medidas de fuerza, yo voy a escribirles algún mensaje en el campus antes del martes, pero en principio nos vemos el martes que viene en el aula presencial con el comentario del informe MacBride y de los textos, que son breves, de Héctor Schmuckler y de Fernando Reyes Mata, que ellos comentan al informe MacBride. ¿Estamos? No sé si tienen preguntas, si tienen comentarios. Bueno, si no hay comentarios ni preguntas, nos vemos el próximo martes. Voy a detener la grabación. Que tengan una buena semana. ¿Dónde está la grabación? Detener la grabación.